Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro reunión de hoy jueves, en la que continuamos y digo, probablemente terminemos, a veces digo y fallo, pero probablemente terminemos con el libro de Levítico. Hemos estado trabajándolo varias semanas y estamos en la recta final. Lo que viene es interesante. Inmediatamente vamos a empezar recordando lo que vimos en la sesión anterior, que fue el, el año sabático. Pero también vamos a ver el año jubilar, que es todavía más interesante. Antes de comenzar, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Adelante, Graciano, por favor. Gracias. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces, como ya adelantamos, vamos a retomar esta diapositiva con la que terminamos el jueves pasado, el año sabático, para aquí empalmar con el año jubilar y lo que viene. ¿Quién puede leer esta? Yo, Adelante, Seth. el Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí, habla en estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra observará un sábado en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás su campo ni podarás tu viña. No segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de tu viña que hayan quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo, y también el ganado y los animales que estén en la tierra, podrán comer todos sus productos. Ujú. Gracias, Esther. Eso como repito, terminamos la reunión anterior con esto y lo comentamos un poco. Igual si alguien quisiera comentar algo más, será bienvenido, ¿no? Trabajar 6 años la tierra y un año dejarla descansar. Un principio que implica además un respeto por la naturaleza, un cuidado por la tierra, que realmente es admirable. Verónica, adelante. Yo tengo una duda, porque acá no dice que va a ser todo el año, sino dice un sábado en honor, la tierra observará un sábado en honor al Señor. Dice, pero el séptimo año la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor al Señor. No, 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 Verónica, el sábado de todas las semanas en honor al Señor. No, acá entonces habría que volverlo a leer. Es el sábado de cada semana,
Ya, De cada 7 días, uno, o sea, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y ujú, el pueblo hebreo dice, trabajamos 6 días y un día descansamos. Trabajamos 7 años y un año descansamos. En el caso acá, descansa la tierra, que además tiene un sentido, como conversamos el otro día, muy inteligente, porque que no es quizá el más indicado, y no es que se aplique con todos los cultivos, en fin, ya la cuestión es mucho más fina, pero el principio que los mueve de dejar descansar la tierra para que la tierra recupere sus nutrientes, ¿no? Y no solamente hay que dejarla descansar, hay que mover el suelo, hay que removerlo, regarlo, y en fin, si le aplicas de alguna manera, nitrógeno para que recupere su capacidad. Pero digamos, en este tiempo medio, entre comillas, primitivo de la agricultura, miren qué avance significa esto. No me lamas. Como yo lo comparo, si quieren, con la circuncisión en el cuerpo del varón, que mantiene un nivel de limpieza y de prevención de infecciones que de hecho suceden en el varón no circuncidado, que se acumula debajo del prepucio, se acumula una humedad y salen hongos. Entonces, la circuncisión previene, y uno dice, ¿qué solución tan inteligente para un problema real? Aquí la tierra tiene rendido decrecientes cuando la trabajas mucho. Qué inteligente solución, déjala descansar. O sea, y son cosas tan antiguas, ¿no? Tan antiguas, que ahora, con el conocimiento que tenemos, entendemos que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y en todo caso, como comentó Augusto, ¿no? Que conoce mucho agricultura, Augusto decía, tampoco hay que ser tan radical porque hay otras formas de que la tierra se recupere, incluso cambiando de cultivo, ¿no? Que es lo más sencillo. Hay cultivos que son bien maltratadores de la tierra, pero otros que no. Y hay otros que la ayudan a recuperarse más bien, pero dejarla sin trabajar, en fin, ¿no? Pero les digo, acá hay un avance bien interesante. Habían varias manitos, ya se me borraron. Quizá Guillermo, adelante. Manuel Pablo, en el séptimo renglón dice claramente, será un año de descanso para la tierra. Claro, claro. Entonces el sábado se refiere al sábado de cada semana. Y luego un año de descanso por cada 6 de trabajo para la tierra. Y luego vamos a ver qué pasa en el año jubilar, que es mucho más fuerte todavía. Mucho más, mucho más. Es impresionante y vamos, de repente para varios de ustedes, ojalá fuera, va a ser un descubrimiento. Muchos, yo les digo, cuando lo leí la primera vez, hace unos años, no cuando era niño, no lo había pescado. Y cuando lo he leído ya maduro, en plan de estudio, me he sorprendido absolutamente. Y ahora que preparaba el tema para esta noche, me he vuelto a sorprender. O sea, es sorprendente el impacto de lo que es el año jubilar, que es el que vamos a ver inmediatamente. Pero aquí es así. Un día de la semana, un año de 7 años uno se trabaja y uno se descansa y 6 se trabaja, hablando de la tierra, y vamos a ver luego qué pasa en el transcurso de los años jubilar. María Teresa, adelante. Buenas noches con todos. Manuel Pablo, estaba pensando ahora, ¿eso tiene algo que ver o tendría alguna inspiración en lo que llamamos año sabático? No lo entiendo, es el año sabático, pues, porque ¿Perdón? es el año sabático. Ah, o sea, ya, ok, ya está bien, gracias. Claro, claro. Lo que pasa es que ese es el año sabático original del pueblo hebreo. Cómo ha ido variando. Ahora se usa, y conversamos un poco, recuerdo el jueves pasado, ¿no? Que el año sabático incluso a nivel de algunos profesionales. Algunos Sí, claro. toman su año sabático y ese año se van pues de aventura, se van a visitar una zona del mundo, y ese año no se preocupan de trabajar y luego regresan y otra vez a la disciplina de la empresa, de los horarios, de las 40 horas a la semana o más, pero uno cada 7 se toman libres, ¿no?
Yo lo he conocido más y bastante en el ambiente universitario, europeo, porque varios colegas venían de Europa en su año sabático y llamaba la atención, uno yo era muchacho, también profesor universitario, y comentaban, ¿qué año sabático? ¿Eso te dan en tu país? No, eso lo tiene todo el mundo. No es que se lo pagaran, ¿no? Él hacía ahorro para ese año, de- pedía licencia en la universidad y se venía a pasear, en ese caso, por el Perú, se iba al Cusco, se quedaba unos meses, venía a Lima, se iba al norte, se iba a la selva, se iba al sur. Entonces, el año sabático, ¿no? Y yo lo conozco de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato en México, donde los catedráticos tienen el año sabático, es pagado y ellos tienen la obligación de presentar un proyecto en ese año. Pero bueno, sí, ok, Claro, claro, correcto. Pero ok, el origen es esto, María Teresa. Ese, ok, gracias. ese es el origen, ¿no? Gracias, Manuel Pablo. No a ti. Y aquí vimos algo, bueno, ya lo comentamos, no quiero ser redundante. Vamos avanzando. Viene el año jubilar, y esta es una novedad, como les decía, para mí fue absoluta novedad, y de repente para varios de ustedes, si es que no para todos, pero para varios va a ser novedad. Son dos diapositivas. El año jubilar. Es un año cada 50 años. Veamos la lógica y qué implica y qué consecuencias trae. Y les digo, agárrense de la silla, porque es tremendo. Es un concepto, aquí sí, absolutamente diferente, hermanos, de lo que tenemos nosotros del orden social en el mundo. Hasta el sentido de propiedad, todo se ve diferente. ¿Y por qué la propiedad? Adelanto y lo vamos a repetir luego. Pero es que el principio de los hebreos, como es, dice la Biblia en el Antiguo Testamento claramente, el dueño de las cosas es Dios y el hombre recibe el encargo de administrar esos bienes. Pero el dueño de los bienes es Dios, el hombre administra. Si el dueño de los bienes es Dios, el hombre no puede sentirse propietario, es administrador. El propietario es Dios. Vamos a ver eso, que es un concepto fundamental en el judaísmo, cómo se aplica en la vida real, en el día a día, en los negocios. Oye, te vendo mi propiedad, me embargas mi propiedad, me la quitas, tomas a un familiar o a mí mismo como esclavo por un tema de deuda o lo que fuera. Entonces, puedo yo perder la propiedad de mi libertad, puedo perder la propiedad de mi hacienda, puedo perder o no. Entonces, la respuesta sería sí, y es un sí, pero no. Veamos así entonces con esta curiosidad el año jubilar. ¿Quién puede leer? Yo leo Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces hará resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es un jubileo, será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cuando vendas o compres algo a tu compatriota, no se defrauden unos a otros. Al comprar, tendrás en cuenta el número de años transcurridos desde el jubileo y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de los años productivos. Cuanto mayor sea el número de años,
mayor será el precio que pagarás. Y cuanto menor sea el número de años, menor será ese precio, porque lo que él te vende es un determinado número de cosechas. No se defrauden unos a otros y teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Observen mis preceptos y cumplan fielmente mis leyes. Así vivirán seguros en esta tierra. La tierra dará sus frutos, ustedes comerán hasta quedar saciados y vivirán seguros en ella. Gracias, Guillermo, muy bien leído. Hermanos, miren, si han podido seguir esto, de repente van a tener que leerlo una y dos veces más, pero es tremendo, ¿no? Es un concepto que de repente es difícil de que entre en su cerebro, porque es diferente, totalmente, desde el origen es diferente a la idea que tenemos nosotros. Si tú tienes una propiedad y la vendes, si tú tienes una propiedad y te la embargan, por decir dos casos, pueden haber muchos más, esa venta es para siempre en la cultura hebrea y en lo que enseña el Antiguo Testamento, y lo estamos leyendo en el libro de Levítico, no es un invento de un político del siglo XXI que es lo que fuera, no. Eso es la Biblia, el libro de Levítico, capítulo 25. Y les digo, el principio que está detrás para entenderlo es, la propiedad es de Dios, el hombre administra. Entonces, ¿cuándo empieza la propiedad privada entre el pueblo hebreo? Empieza de manera definitiva. ¿Recuerdan cuando el ingreso a la tierra prometida? Cuando Moisés ha llevado al pueblo hasta los límites de Canaán, al otro lado del río Jordán, y Moisés muere, como estaba establecido además, y el pueblo pasa con Josué. Pasa con Josué y se establece en la tierra prometida y viene el reparto de la tierra prometida. Y las 12 tribus, cada una recibe un determinado territorio. Y dentro de eso, cada familia tiene una determinada propiedad. Y la idea es que esas familias sigan siendo siempre los propietarios porque es un encargo de Dios. Ahora, si en el camino a uno le va mejor que al otro, uno no puede trabajar, pierde su tierra, otro tiene que venderla. Ok, esa venta no es para siempre, es solamente hasta que se venga el año jubilar. Y cuando venga el año jubilar, eso regresa al propietario original. Entonces, miren las implicancias. Por ejemplo, eh, por hablar en Trujillo, en el Valle de la Libertad, en el Valle de Chicama, ¿no? El grupo Gloria, no es por hablar ni de política ni nada, pero solamente como un ejemplo real en el Perú. El grupo Gloria ha ido comprando y es dueño de casi todo el Valle de Chicama. Eso podría ser, de acuerdo a este concepto hebreo, si los hebreos fueran los que manejan esto, ¿se permitiría? Y la respuesta es no. Pues no, porque luego al séptimo año como máximo viene viene el año jubilar y la propiedad regresa a sus propietarios originales. Entonces, si yo voy a comprar, entre comillas, la tierra, la voy a pagar no para siempre, sino como dice la última línea del primer párrafo, lo que voy a pagar es un número determinado de cosechas. Entonces, si mi año jubilar se vence en el 2030 y estamos en el 2026, yo calculo 26, 27, 28, 29 y 30, 4 o 5 años, 5 o 10 cosechas, dependiendo del cultivo. Y eso es lo que compro, porque en el año 2030 esa propiedad regresa al dueño original. Si se la embargó el banco, regresa al original. Si le embargó por deudas, regresa al original. Y no solamente la tierra, sino la libertad de la persona, ¿no? Como por ahí hemos leído. Les digo, léanlo, es realmente interesante y más que eso, ¿no? Marca una diferencia que es de las más radicales entre el concepto judío antiguo y el concepto cristiano moderno. En el cristianismo no hay ningún tipo de ley como esto que impida desde el sentido de la moral cristiana la acumulación de propiedades.
Aquí sí, porque parecería algo confuso, pero les repito, no. La idea de fondo es que las propiedades regresen a sus dueños originales y cada 7 años en el año jubilar, perdón, estoy hablando mal, cada 7, cada 50 años, perdón, me corrijo, estoy hablando mal. Cada 50 años en el año jubilar, porque cada 7 es el año sabático. En el año jubilar, cada 50 años, la propiedad regresa a los dueños originales. De repente, el que era propietario ya falleció, son 50 años, pero sus herederos heredan esa tierra. Si es una persona que ha perdido su libertad y tiene que ver como trabajo de esclavo, por deudas o por lo que fuera, recupera su libertad. El año jubilar, cada un año, el año 50 cada vez que se cuentan 50 y acá indica, se tocarán las trompetas, ya lo vimos en la anterior clase. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompetas. El día 10 del séptimo mes, el día de expiación, el Yom Kippur, ¿se acuerdan que lo vimos también? El día del chivo expiatorio, el día del perdón de los pecados. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes. Los que habían quedado en condición de trabajo esclavo recuperan su libertad. Entonces, esto nos hace pensar de otra manera. Al final, porque parece ya no entiendo nada, pero no les digo. Y aquí tendrían un lindo trabajo las personas de nuestro grupo que saben matemáticas o que saben de negocios. ¿Cómo le pondrías valor a eso que estás transando? ¿Cómo le pones valor a esa tierra que estás comprando o estás embargando, te estás haciendo propietario temporal? Porque la propiedad es temporal. ¿Cómo le pones? Entonces, es en función del número de años que te quedan. Y como dice el párrafo de la diapositiva anterior, pero la que viene, que ya vimos, lo que se vende es un determinado número de cosechas. Entonces, hay para hacer números. Al que le gustan los negocios, a ver, póngase en la cabeza de un hebreo de esta época, a ver cómo le pone valor a ese terreno que ha comprado, sabiendo que de aquí a unos años regresa al propietario original. O sea, la venta no es para siempre. La venta es con una temporalidad. Ese es el año jubilar. Las cosas regresan al estado original, porque el dueño definitivo no es el hombre, el dueño definitivo es Dios. El hombre solo tiene el papel de administrador. Entonces, es más hábil en los negocios, lo que fuera, pero al fin, cada 50 años, la propiedad de tu trabajo o la propiedad de tu tierra regresa al origen. Y de esa manera se intenta conservar el estado original de las cosas, ¿no? El estado original. No que el valle sea todo de un gran terrateniente, no es posible. Si que cada 50 años va a pasar esto, no va a ser posible que se formen monopolios, por ejemplo. Salvo que tú intervengas contra la ley de Dios, que en el caso de Israel, como ya hemos hablado, era la ley de los hombres, porque aquí no había una ley civil y una ley religiosa separadas, era lo mismo, ¿no? Por eso es que el detalle es tan fuerte. En fin, a ver, vamos a conversar sobre esto. Augusto, adelante. Claro, esto sería en la práctica no sería una venta per se de las propiedades, sino sería una especie de alquiler adelantado, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad yo les digo que a veces generalmente aquí las tierras de aquellos que son propietarios que no las siembran, las alquilan por un año, ¿no? Pero se dan casos de hay personas que se meten en deudas, ¿no? Le alquilan por un año, pero de pronto no se le salió una enfermedad o compraron algo o no pudieron pagar un interés, le dicen ya, te alquilo por 3 años, dame la plata ahora y ya tú la siembras por 3 años, ¿no? Y de repente llega el año tercero y no van a recibir nada porque recién reciben el cuarto, ¿no? En el cuarto tienen que volver a alquilar. Dice, mira, 3 años más te doy, dame la plata ahorita. Entonces así se meten en una serie de deudas
Y al Mm. final llega un momento en que la persona le dice, mira, ya me debes no sé cuántos años, no te puedo seguir alquilando, entonces mejor te compro, ¿no? La tierra. Eso lo hacen ahora. En este caso sería, por ejemplo, si faltan 20 años para que venga el año jubilar, le dice, es como si le alquilaran por 20 años, ¿no? Entonces te pago de las cosechas de 20 años y listo, ¿no? No sería no se podría expresar como venta de tierras, ¿no? Sino como una especie de alquiler por adelantado, porque la tierra revierte siempre a su propietario original, ¿no? Perfecto, perfecta la explicación. A ver si nos va ayudando, ¿no? Gracias, adelante. Gracias, Manuel Pablo. De todas maneras, había un propietario original, ¿no? Todos los que seguían después de él eran alquileres prácticamente, ¿no? En algún momento, cada 50 años, la tierra regresaba al propietario original o a sus herederos, ¿no? Y también habría que ver si la gente realmente vivía los 50 años para reclamar, ¿no? Seguro que los herederos, lo más probable es los que recibían de vuelta la propiedad, ¿no? Y Claro, aquí en el pie de página de mi Biblia, sobre este tema dice que la aplicación de esta ley debió chocar con obstáculos insuperables. Y no hay indicios en la Biblia de que haya sido cumplida efectivamente. Todo hace pensar más bien que presenta un ideal de justicia y de igualdad social que nunca se realizó. En su forma actual, este capítulo se remonta al exilio o más probablemente al periodo post-exílico. O sea, ellos mismos ya lo veían difícil de que esto se lleve a la práctica, ¿no? En aquella época incluso. Gracias. claro, ese detalle no lo he estudiado. Valdría la pena, mira, me has puesto una inquietud en mi cerebro. O sea, se cumple esto en esa época, estamos hablando de hace tantísimos siglos antes de Cristo, se cumplía, o como dice lo que lee Graciano en su pie de página, en su Biblia, o no se cumple, es un buen deseo. Ahí hay un tema para investigar para los más curiosos, ¿no? No sé si hayan fuentes, debe haber de algunas fuentes y debe haber algunos estudios de hermanos nuestros que se hayan preocupado y, y hayan conseguido más detalles. No sé, lo primero que se me ocurre, y sin que sea la fuente confiable por excelencia, pero lo primero que se me ocurre y es muy rápido, es preguntarle al chat GPT o a la inteligencia artificial. ¿Qué información te da? Con cargo a que con pinzas, ¿no? Pero esa primera información es bien interesante porque ellos no es que te inventen, ellos recopilan de todas las páginas web que existen en el momento. Entonces, si le haces bien formulada la pregunta o repreguntas, finalmente vas a hacer que la inteligencia artificial te elabore una respuesta que considere un barrido de todas las páginas web, de todo lo que se ha escrito sobre el tema y salen cosas interesantes. Incluso si hay más de una posición, te las presenta. Y las referencias te las indica también. Es lo que primero se me ocurre como para, y de ahí seguir escarbando, ¿no? Pero es un tema bien interesante. En todo caso, sí, como dice Graciano, si aquí se ve el propósito, ¿no? El propósito que es de una calidad religiosa, espiritual muy grande. No se trata de convertir en desposeídos a los hermanos caídos, no. Al cabo de tantos años, que es seguramente más de una vida, eso va a regresar a la familia que originalmente era propietaria. Diríamos que yo le veo, no sé, un tenor de ley antimonopolio, ¿no? Bien interesante es. Y como les decía también, el reto de, a ver, si es que son que cada 50 años sucede esto, ¿cómo valoras la propiedad que entre comillas compras? Que bien dicen ustedes, oye, eso no es una venta en el sentido estricto, ¿no? Pero ellos hablan de vender. Es una venta temporal, es una venta con cláusula de regreso, de cómo se dice, cuando, ¿no? Te la vendo, pero regresa a mí, te la vendo por un Como una determinado número de años, concesión, ¿no? como una concesión, claro. Interesante concepto. Pero les digo, el principio, porque uno se raya, ¿no? El principio detrás no hay que pensarlo mucho. El principio es que el dueño es Dios y los hombres administramos lo que es propiedad de Dios.
y Dios de esa manera hace justicia. María Teresa, adelante, por favor. Si las propiedades vuelven al dueño original, como dijo Guillermo, de todas maneras hay un propietario. Ese propietario no se sabe si tenía, bueno, si se supone que había ricos en ese entonces, porque también se menciona en la Biblia, o había gente pudiente y menos pudiente. Entonces, yo me puedo imaginar que esa gente tenía extensiones de tierra un poco más grandes que otros. Y si esos dueños originales tenían extensiones de tierra un poco más grandes, que podían hacer esas concesiones, entonces sí existía la propiedad, porque si no, ¿cómo sucede este círculo, digamos, de que te doy en concesión, pero tiene que haber un origen? Eso no me queda claro, porque inclusive se habla que Abraham, bueno, ahí no de tierras, ¿no? Pero de ganado, era un hombre que tenía muchísimo ganado. Con el ganado no, me imagino, no se pueden hacer estas transacciones con los bienes, como la tierra, no sé si con casas, o no sé también si esto funciona para las viviendas. Sí. Pero si hablamos de que vuelven a su dueño original, entonces sí hay propiedad, o cómo se explica esto. Claro, por eso decía María Teresa, el tema da, yo les presento lo que tenemos en la Biblia y da para investigarlo mucho más. Ahora, el caso de Abraham, que tiene, como has dicho tú muy bien, tremenda cantidad de ganado, recordemos cómo lo obtiene. ¿Se acuerdan? ¿De dónde obtiene Abraham esa tremenda cantidad? Cuando Abraham se va de Canaán a Egipto, se va no porque es un turista, no porque es un aventurero, se va porque hay hambre en su tierra. Entonces, en Egipto, el tema de su mujer con el faraón se entera de que era la esposa de Abraham y le dice, llévatela, ¿cómo no me has dicho? Y encima para que el hombre no haga mayor problema y Dios no lo castigue, entrega animales y esclavos. Y luego le vuelve a pasar con un rey filisteo. A Abraham le pasa dos veces lo mismo, ¿no? Entonces, en la segunda vez igual, sale con la mujer que se la devuelven, porque era muy bella Sara, y sale con muchos más animales. Entonces, la importante ganadería de Abraham es producto de dos temas que leemos en el propio libro del Génesis. Ahora, de todas maneras, lo que dice María Teresa hace mucho sentido, ¿no? Por eso les digo, el tema es como para investigarlo. O sea, por otro lado, también, no toda la gente seguía estos principios. Los pueblos vecinos a Israel no seguían estos principios y ellos, por un medio u otro, sea porque fueran mejores emprendedores, o sea porque fueran triunfadores de guerras, en fin. Verónica, adelante. Manuel Pablo, en el tema anterior, el del año sabático, cuando inicia ahí el capítulo 25, inicia diciendo, Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel que cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso. O sea, creo que a partir de allí, cuando Dios le dice a Moisés, te voy a dar esta tierra, a partir de allí empieza, yo supongo, porque de acá dice, y tú sembrarás tu propiedad, o sea, que a cada uno al momento de que Yahvé les entrega la tierra, se les va a repartir a cada una extensión, como que está ahí interpretándose eso, y a partir de allí es que empieza los primeros dueños. ¿Ya?
Claro, sí es correcto, ¿no? Mire, la promesa de la tierra que le hace el Señor al pueblo, a los hebreos, se la hace inicialmente a Abraham, no al pueblo que no existía, sino a una persona, que es el patriarca Abraham. Ahí viene la promesa de suelo, tendrás tierra y descendencia, y Abraham no tenía hijos, recién le nace cuando tenía 90 años, no, perdón, 99 años, nace Isaac. Sara tenía 90 años cuando da luz a su hijo Isaac, su primer y su único hijo, ¿no? Entonces, luego Moisés tiene siglos después que, ¿no? Y recién, ni siquiera Moisés, pero a partir de la gesta de Moisés, el pueblo hebreo entra a la tierra prometida, la tierra de Canaán, se instalan, reparten la tierra y viene toda la historia que conocemos. Y entonces esto, como dices bien, Verónica, empieza a ser vigente. El tema de que 6 años trabaja la tierra, un año descansa y todo, ¿no? Entonces hay mucho tiempo en ese transcurso, que parte con Abraham y la promesa de Dios y se concreta con Josué después de Moisés, porque ni siquiera Moisés no la ve. Moisés sabe de oferta, de ofrecimiento, pero es Josué el que va a ver que esto se concreta. En fin, les digo, miren hermanos, el tema es bien interesante y espero que esto los inquiete, porque quedan, como dice María Teresa, también quedan preguntas. A ver, investiguemos. Tenemos los medios, no todo, pero bastante, empezando por nuestras propias Biblias que tienen pies de página, enciclopedias bíblicas o comentarios a la Biblia que son muchas veces muy ricos, y la maravilla del Internet y la maravilla, cuando es bien manejada, de la inteligencia artificial, que se apoya en el Internet y que nos puede dar tanta información. Les digo, yo lo voy a hacer, lo he estado haciendo, pero lo voy a hacer más porque creo que el tema merece un poquito nuestra curiosidad, ¿no? Y nuestra especulación. ¿Cómo sería el mundo hoy así? ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo cambiaría? Todo cambiaría. La cultura de negocios, todo cambiaría. Las garantías. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Supongo que estos eventos también tienen han dado origen a los años jubilares que promulga el Papa, ¿no? Cada cierto tiempo. Hemos tenido un año jubilar el año pasado y, si no me equivoco, el Papa Francisco ha reducido el espacio entre jubileo y jubileo. Antes era 50 años y él lo ha reducido a cada 25 ahora. Exacto. Como todos sabemos, eso tiene mucho significado para los cristianos, ¿no? Desde el punto de vista del arrepentimiento y de, de limpiar nuestros pecados, ¿no? Gracias. Claro, exacto, Graciano. Y bueno que lo menciones. El año jubilar que nosotros en la Iglesia Católica celebramos, parte de aquí, miren, parte de aquí. El año jubilar se celebra cada 50 y no es un concepto católico cristiano, es un concepto hebreo, ni siquiera digo judío, ¿no? Más antiguo que los judíos, de los hebreos. Y luego la Iglesia Católica lo ha tomado y por mucho tiempo ha sido así cada 50 y como recuerda perfectamente Graciano, a partir del Papa Francisco se acorta el plazo y ahora tenemos jubileo cada 25 años. Y de repente por ahí puede salir un jubileo especial por algún motivo. Es el tema de pasar los umbrales de las iglesias determinadas. ¿Alguien que quisiera comentar más sobre esto? El año jubilar que celebramos en la Iglesia Católica. Augusto, sí, por favor, adelante. Aquí se notan ciertas diferencias, ¿no? Porque para los hebreos, para los judíos, todo es más material, ¿no? Ellos, por ejemplo, el año jubileo es una restauración de los bienes, ¿no? Y,
y se puede ver en la forma como entienden su relación con Dios, en que si les va bien es porque Dios los bendice, si les va mal es porque Dios los maldice. Entonces tienen un concepto de que en esta vida se ve todo, ¿no? Para el cristianismo es lo importante, la visión no está en esta vida, ¿no? Sino es en la vida eterna. Claro que debemos tratar de hacer lo mejor posible en esta vida, ¿no? Pero la visión central está en la vida eterna, ¿no? Entonces ya se abre el concepto de que ya no es una restauración de tus bienes, sino es una restauración de la gracia, ¿no? Que en el año jubilar, para ganar las indulgencias plenarias, tienes que ir en un proceso, ¿no? De arrepentimiento, de meditación de tus pecados, de, de ir, tratar de entrar en un templo, pero arrepentido, porque hay condiciones, ¿no? Para una de ellas es el haberte confesado, haberte arrepentido de tus pecados, eh, ir a una iglesia en estado de gracia, comulgar, entonces te lleva a a los sacramentos, ¿no? Entonces es un acercamiento, es como una renovación, ¿no? De tu alma para, con esas miras de la vida eterna, ¿no? Eso es otro concepto, ¿no? Que va más allá de ya de los bienes materiales que se renuevan y es una justicia en este mundo para pasar a una justicia en el otro mundo, ¿no? Porque lo que se perdona no son los pecados en el año jubilar, sino son las consecuencias de los pecados, ¿no? El perdón de los pecados se da por medio del sacramento de la confesión. Claro, claro. Y, y entonces hay que tener así a flor de piel, y creo que esto lo permite, como para el pueblo judío finalmente, eh, la ley de Dios es ley social, se mezclan absolutamente, ¿no? Quizás lo hemos dicho antes y no lo hemos tomado con tanta fuerza, pero acá nos damos cuenta. No hay una ley de Dios separada de la ley de la sociedad, están juntas, es lo mismo. Y quien las dictamina es finalmente Dios y la clase sacerdotal. O sea, miren el poder de la clase sacerdotal. No solamente un poder espiritual, sino en todo, en toda la vida material, en la vida social, en las transacciones, en las leyes, en el Código de Justicia, en las sanciones, en todo. Una presencia. Nosotros hablamos hoy en concepto, decimos moderno, ¿no? Separamos la religión y el Estado, caminan por cuerdas separadas. Al punto que tenemos ya en nuestro país, por ejemplo, tenemos una vida social política y por otro lado la vida religiosa y todas las denominaciones que quieran entrar, la estamos viviendo y sufriendo, ¿no? En una época no era permitido. El que no era católico era exterminado, literalmente. Eso ya no. Pero interesante notarlo, les digo, detenernos un poquito y sentir así en la piel qué significa para el pueblo, para nuestros hermanos mayores, como le llaman a los judíos, qué significa la ley de Dios. Es todo, es su ley en todo, en todos los aspectos de su vida. Desde cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo vendo, cómo compro, cómo presto, cómo pido prestado, cómo resarzo a un daño, cómo, todo está reglamentado. ¿Y qué tengo que ir al Código Penal, al Código Civil? No, tengo que ir al Pentateuco, a estos libros. Está claro, ¿no? Bueno, más o menos claro, más o menos claro. Yo creo que en la medida en que esto nos despierte inquietud, valió la pena reunirnos, porque les digo, esas cosas no se aclaran en en un curso, en una reunión, en un diálogo. No, salen preguntas y hay que seguir buscando, y hay que seguir buscando, y cada uno tiene su propio proceso personal. Unos avanzan un poco más, otros un poco menos, pero en buena hora que así sea. A ver, avanzamos. Seguimos en el capítulo 25 del Levítico, la providencia divina. Pero tal vez ustedes se pregunten,
¿Qué comeremos el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger nuestros productos? Yo les mandaré mi bendición en el sexto año, y éste producirá una cosecha suficiente para 3 años más. Así, cuando ustedes siembren en el octavo año, todavía estarán comiendo el grano de aquella cosecha, y lo seguirán comiendo hasta el noveno, hasta que llegue la cosecha. Claro, gracias, Graciano. Y aquí también nos está aplicando un poco a tabla rasa, un concepto que puede variar de acuerdo a los cultivos y en fin. Pero interesante. No solamente les voy a ayudar para el séptimo año en que no trabajan la tierra, sino 2 años más. Porque mientras que vuelven a sembrar, la cosecha podría demorar y que no pasen hambre. Miren, acá completamos la idea del año jubilar, el rescate de las propiedades, las tierras. La tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere por sí mismo lo necesario para el rescate, calculará los años transcurridos desde la venta, devolverá la diferencia al comprador y así podrá regresar a su propiedad. Si carece de medios suficientes para recuperarla, lo vendido permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo, pero en el año jubilar quedará libre y el vendedor regresará a su propiedad. Gracias, Mary. Miren, acá está abundando en el tema del rescate de la tierra. No sé si ayuda. Yo creo que sí, ¿no? Cómo ejercer el rescate y si es que no es posible, finalmente esperar al año jubilar, el año 50, cuando toque, y ahí se producirá esto. Porque en el año jubilar, dice el final, quedará libre. El vendedor regresará a su propiedad. Por eso, ellos hablan de vendedor, pero como se aclaró antes, en un sentido estricto no es venta. Pero está bien, creo que lo entendemos ya. ¿Sí? A ver, avanzamos. Las casas. Ya vimos el rescate de los terrenos, ahora el rescate de las casas. Si alguien vende una vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumple el año de su venta. El periodo de rescate durará un año entero y no ha sido rescatada antes de transcurrido ese año, la casa pasará definitivamente al comprador y a sus descendientes y no será rescatada en el jubileo. Pero las casas de los poblados que no tienen murallas serán consideradas como el campo abierto, podrán ser rescatadas y en el año del jubileo quedarán libres. Gracias, Jonina. Miren, acá la cosa se va como que perfilando más, ¿no? Entonces separa viviendas, casas que están dentro de ciudades amuralladas y las diferencias de ciudades que están en el campo abierto, ciudades que están perdón, casas que están en conjuntos de vivienda, en aldeas, en pueblos que no tienen murallas y hace una separación, una distinción. Si la vivienda que queda en una ciudad amurallada no es rescatada en el transcurso de ese año, la casa pasa definitivamente al comprador y a sus descendientes. No será rescatada en el jubileo. Entonces aquí sí hay una ventanita para que se haga acumulación de propiedad. En el caso de casas de los poblados que no tienen murallas, esas quedarán libres en el jubileo
siempre. ¿No? Esa es una distinción. Graciano, adelante. Parece que las casas que estaban fuera de las ciudades eran consideradas solo como terreno. Por eso es que se les aplicaba la regla de los terrenos, que eran recuperados a los 50 años. Claro, claro, así es, así es. Acá seguimos con el tema de eh, la recuperación de la propiedad y nos presenta el caso de las propiedades de los levitas. Ese, los levitas, recordemos, es esa familia, esa tribu de las 12 tribus de Israel que no recibe propiedad a su nombre porque van a vivir del diezmo que los demás le entregan cada año. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, las propiedades de los levitas. En cuanto a las ciudades de los levitas, estos tendrán siempre derecho de rescate sobre las casas que están en las ciudades de su propiedad. Y si alguno de los levitas no la rescata, la casa que él vendió y que es su propiedad quedará libre en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son de su propiedad entre los israelitas. En cambio, los campos que rodean sus ciudades no podrán ser vendidos, porque son su propiedad para siempre. Entonces acá se establece más detalle. Viviendas dentro de las ciudades de los levitas. ¿Qué tratamiento reciben? Estas viviendas quedarán libres en el jubileo, si es que por algún motivo en el camino se ha hecho una transacción sobre ellas, en el jubileo quedan libres. En cambio, los campos que rodean sus ciudades no podrán ser vendidos porque son su propiedad para siempre. A ver, continuamos. Prohibición de la usura. Miren, la usura es el cobrar intereses por el dinero. Ahora, incluso en términos más modernos, decimos de la usura, no es el interés simplemente, sino cuando es un interés abusivo, ¿no? Cuando el interés es exagerado. Pero en fin, veamos qué dice la Biblia al respecto. Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarte, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comidas para sacar provecho. Yo soy el Señor, su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Gracias, Hacienda. Miren qué claro el concepto, ¿no? O sea, Dios, el Señor, no es solamente tu Dios, es Dios de todos. Y así como te ve por ti, ve por los demás. Y como ve por ti, pero por los demás, entonces cuida a todos. Y le dice al final, yo soy el Señor, su Dios, como el tuyo, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser el Dios de ustedes. No es para que a la vuelta de unos años esa tierra que les dio el Señor a todos se concentre en pocas manos y los demás sean menesterosos, pobres y indigentes. No. ¿Se dan cuenta del principio que hay detrás? Que es bien coherente. Les digo, cuesta trabajo entenderlo en el sentido del negocio moderno, en el sentido que tenemos en nuestras cabezas actualmente, pero así estaba planteado originalmente. Entonces, si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarte, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped.
de manera hospitalaria, de manera abierta, sin interés. Porque, y acá recordemos que cuando dice el Señor, porque ustedes recuerden, fueron extranjeros en Egipto. Y entonces esa forma que tú querías que te trataran cuando eras extranjero, ahora de esa forma trata tú a los extranjeros. De esa manera que tú has sido huésped de alguien que querías que te trate, trata tú. Bien interesante. Gracias, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Aquí hablan de los que han caído en miseria, ¿no? O sea, los que han caído en miseria merecen un trato, digamos, especial, ¿no? Y eso me trae a la mente la teología moderna que fue una corriente, o es una corriente en la iglesia, de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Este, en algunos casos fue apoyada y en otros no, dentro de la misma iglesia. Pero me trae a la mente este pasaje, me trae a la mente esa teología, ¿no? De la opción preferencial por los pobres. Claro, que ojo, no es una teología pasada, es absolutamente vigente. Ahí también pueden comentar algunos si es que quieren, pero hasta donde yo sé, eso es parte esencial de la doctrina católica, no es una corriente. A ver, en fin. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Esa teología que Graciano llama moderna es la teología de la liberación, cuyo creador es ay, se me ha ido el nombre en este momento. Gustavo Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, teólogo prominente de nuestra Iglesia Católica ya fallecido. Gracias. Claro, pero no, pero además Gustavo Gutiérrez es un pata del siglo XX, pero esta opción preferencial por los pobres está en el Evangelio desde el inicio, desde Jesús, desde más claro que el Evangelio según Lucas, por decir, ¿no? La opción por los pobres está en el Evangelio, no es una cosa del siglo XX. Augusto, adelante. Sí, y no solo por los pobres, ¿no? Deberíamos decir por aquel que por aquel que sufre, ¿no? Sea por el enfermo, por el pobre, o por aquel que necesita una ayuda que de repente no es material, sino espiritual, ¿no? Entonces siempre la iglesia ha tratado de ver por aquellos que sufren, ¿no? Y, y el evangelio que se proclama en la iglesia siempre te proclama que debes amar a tu prójimo, ¿no? Como Señor Jesús nos ha amado. Entonces, siempre en ese sentido, esa es una doctrina que se proclama desde un principio de la iglesia, ¿no? La teología de la liberación fue ya, digamos, yo diría ya es una ideologización de algo que estaba para otros fines, ¿no? Eh, es algo distinto. Claro. Ujú. Este sentido, el espíritu de esta perícopa es muy claro. Es ese sentido de caridad del cristiano. Somos seguidores de Jesús, entonces tenemos que ver al prójimo como un hermano nuestro y como un hijo de Dios. Y entonces ser con ellos absolutamente abiertos y generosos. Eso es en una línea, pero perfectamente. O sea, esa línea que es del libro del Levítico, contra Antiguo Testamento, pero miren qué ajustada a la prédica de Jesús y a lo que Jesús nos indica de cómo vivir. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Solamente quisiera mencionar que la teología de la liberación no es una ideologización, como ha dicho Augusto, es una reflexión sobre el Evangelio del Señor Jesús, cuyo mayor interés siempre eran los desposeídos, los pobres, los enfermos, etcétera, ¿no? Sobre eso pone el acento en su pensamiento el padre Gutiérrez, pero no es una ideología, es una reflexión sobre el mismo Evangelio. Como tú has dicho,
Este interés por los menos favorecidos no es del siglo XX y obviamente la teología de la liberación no es eh, una cosa que ha salido, se ha mostrado y se ha declarado en el siglo XX y que ha sido aceptada por las autoridades más altas del Vaticano, ¿no? Como dándole plena validez, pero es una reflexión sobre los pobres del Señor Jesús. Claro, y en ese sentido estricto, Guillermo, estamos totalmente claros y contigo. El problema es que dio pie en su momento, si recordamos hace ya varias décadas, en la segunda mitad del siglo XX, dio pie a todo un tema de politización dentro de la propia acción católica, ¿no? Entonces, por ahí es que tiene ciertas reticencias y rechazo de ciertos grupos, porque lo mezclan con posiciones incluso de penetración del marxismo dentro de la iglesia, ¿no? Y ahí se pone delicado. Pero la esencia, yo estoy de acuerdo contigo. En el principio, puro, es lindo. Es Jesús hablando, ¿no? Pero que después la ideología entra y hablamos ya de curas rojos. Y los curas rojos eran justamente los curas que se habían formado bajo el ambiente de la teología de la liberación, ¿no? A todos los tachaban de rojos, los curas obreros, experimentos que hicieron en ese sentido, en fin, se ha vivido mucho. Que ya ahorita interesante recordarlo como cultura general, pero ya no es un tema presente. A algunos les ha quedado la costumbre, entonces a un curita que habla de los pobres ya cura rojo, le dicen, cura caviar, ¿no? En el Perú caviar, porque no usan pero en otros países no se usa la palabra caviar, ninguno otro, y usan rojo. Incluso a raíz de la presentación del Papa León en España hace semana y media, ya hablaban en España. El Papa es rojete, decían, rojete por rojo, ¿no? El Papa León Rojete. Oye, español, anda, lávate el cerebro para que hable bonito, o lávate la boca, pero así es. O sea, la ideología no solamente de un lado, sino del otro, ¿no? Nos cuadricula el cerebro y nos hace ver de una sola manera. Entonces, si tú no piensas como yo, eres rojo, a su madre. Y con eso te destruyen. No lo escuchen porque es rojo. No lo escuchen porque es caviar. A mí me parece que es una tontería. Yo les digo, y les confieso entre nos, pero yo he recibido de buenos amigos cristianos católicos, de buenos amigos, he recibido comentarios cuando estaba el Papa Francisco vivo y nombró al cardenal, al arzobispo de Lima en reemplazo del cardenal Cipriani, a Monseñor Castillo, y decían que era rojo. Incluso alguno cometió la barbaridad, digo yo, pero me mandó una foto, entre comillas, fabricada en inteligencia artificial, de Monseñor Castillo con un arma en la mano, con un fusil grandazo. Y me decía, mira, acá está la prueba de que es rojo. Estaba Castillo parado y en vez de tener el báculo tenía un fusil. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Y es un católico, no es un loco, no es un terrorista, no. Es un católico como nosotros, pero eso cree. Y a raíz de que yo lo aclaré con cariño, pero con energía, ya no me habla, no me llama, ¿no? Total, no pierdo mucho, pero les digo hasta dónde llega la cosa. O sea, entre nosotros mismos hay mucho de eso. Y no debe ser, no debe ser, debemos ser mucho más tolerantes, ¿no? Pero se llega a esos extremos, los rojos. Ese monseñor que estuvo enviado por el Papa, Monseñor Bartomeu, que vino por el tema del sodalicio y ahora está viendo el tema de, en fin, otro tema de la iglesia, ya lo están tachando de rojo también en el Perú. Es un enviado del Papa, Monseñor Bartomeu, en español, ya es rojo. O sea, el que se sale un poquito de mi mirada, lo mato. ¿Y cómo lo mato? Le digo rojo, le digo caviar, ¿no? Le digo comunista. Entonces, de esa manera se corre tan rapidito. Ah, el padre tal es rojo. Se corrió. Lo mataron al hombre, ¿no? Anda, quítale ese estigma que le ponen en la frente, pues. Bien difícil, pero es una realidad.
Augusto, adelante, por favor. Y eso es algo que pasa aquí, que es muy popular aquí en Latinoamérica, ¿no? Y en Europa es lo contrario, ¿no? A quien se pasa un poquito más al lado de la derecha le dicen fascista, ¿no? Entonces, entre los fascistas y los comunistas siempre los dos siempre tachan de un lado o del otro, ¿no? Pero la iglesia no es ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? La iglesia católica tiene su propia doctrina social que se basa en el evangelio, que es una mezcla, pues, de distintas posiciones y amalgamas, ¿no? Pero en relación a la teoría de teología de la liberación, tenía sí componentes de lucha de clases, eh, después de opresor, oprimido, eh, mucha influencia marxista y recordemos que el Papa Juan Pablo II se pronunció algunas veces en contra de la teología de la liberación. Bueno, en ese tiempo no era Papa, pero sí Benedicto XVI, siendo cardenal, también se pronunció, ¿no? De infiltración de estas teorías marxistas dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, no marxistas, sino con influencia marxista, mejor dicho, para precisar. Sí, sí es cierto. Ahora, da pena porque la esencia, y yo regreso a lo que dijo Guillermo primero, la esencia de la posición es bien humanitaria, es bien cristiana, es bien de Jesús, pero se abre la puerta y se meten los sapos ahí, y las culebras, sapos y culebras entran, entonces ya tienden a polarizar y se tiende a enfrentar entre hermanos católicos, no tiene sentido, no tiene sentido, pero sucede, hay que ser conscientes. María Teresa, adelante, por favor. Yo también he escuchado y he leído sobre lo que acaba de decir Augusto y además a mí me comentaron, ya no estoy segura si un amigo sacerdote que me dijo, mira, la iglesia ahora, la teología de la liberación es parte del camino, pero nosotros usamos o está dentro de lo que me ha llegado a mí como información, me dijo, usar la terminología opción por los pobres. Entonces, el tema de teología de la liberación poco a poco quedó a ver, como título para una connotación quedó, digamos, sustituida por la opción por los pobres. Ah, claro, María Teresa. Y la opción por los pobres es la opción de la iglesia. No podemos negar eso, es absolutamente así. Los pobres, los marginados, como lo amplió Augusto, ¿no? Incluso veamos y demos una lectura amplia a la visita del Papa a España de hace pocos días, que fue una semana entera magnífica. Y una de las actividades centrales del Papa fue un discurso en el Parlamento español. Y yo resumiría la presentación del Papa como un mensaje pro vida, pero no solamente pro vida, no solamente en el sentido de defender la vida del no nacido y oponerse al aborto, que también, pero no solamente. En la posición pro vida del Papa, el Papa defiende al no nacido, defiende al niño de los abusos de los adultos, defiende al enfermo, defiende a la mujer, defiende al marginado, defiende al anciano, defiende al anciano terminal y defiende al migrante. Entonces, ahí, en el discurso del Papa en el Parlamento, le cayó a todos. A la derecha española tiene una posición contra el aborto y aplaudía al Papa cuando hablaba contra el aborto. Pero la derecha española es absolutamente dura con el tema de la migración. Y ahí le dieron con palo a ellos. La izquierda española es pro aborto y le dieron con palo, pero la de izquierda española es un poquito más flexible con la migración y entonces se sentía feliz con el Papa. El resultado final es que el Papa terminó de hablar un discurso de 30 minutos, que lo pueden escuchar, está en YouTube, magnífico, clarísimo, en castellano, porque el Papa habla perfecto castellano, entonces terminó de hablar y el Parlamento entero y las autoridades presentes se levantaron de sus sillas y lo aplaudieron durante 7 minutos. 7 minutos es un discurso, un aplauso larguísimo para un orador.
7 minutos. Un montón. Y calculen ustedes 7 minutos aplaudiendo. Y lo aplaudieron todos los que habían sido apaleados. Porque el Papa les dio a todos, ¿ah? A unos por un tema, al otro por otro tema, pero nadie se salvó. Y todos lo aplaudieron. Digo, son tantas cosas que hacen pensar, ¿no? ¿Por qué lo aplaudían? ¿Por ser el Papa o lo aplaudían por el mensaje? ¿Y entendieron el mensaje? ¿Y se dieron cuenta de cuando les cayó? ¿O no importaba que les caiga porque era el Papa? Sin embargo, cuando el Papa se fue de España, empezaron a hablar del Papa Rojete. La derecha española habla de que el Papa es rojo, porque les dio con palo en el tema. Bien, bien, bien como para pensarlo, como para evaluarlo. Les digo, no, tampoco no somos ni españoles ni estamos por ahí, pero hace pensar las actitudes humanas, cómo nos comportamos como grupos y socialmente, en las posiciones políticas. A veces son muy cerradas, no son abiertas. En Estados Unidos, que está de moda hablar de Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Trump y su partido, que es el Partido Republicano. Bueno, que hay cada vez más republicanos que ya se ponen contra Trump. Pero fuera de eso, la posición de Estados Unidos, en Estados Unidos, de el trato que le dan los republicanos y Trump a los demócratas, que es el otro partido, es que son comunistas. Y yo les digo de verdad que hay que ser bien ignorante, ¿no? Un demócrata es la mitad de Estados Unidos, los azules, ¿no? Porque los rojos, entre comillas rojos, el color que usan es el rojo. Los republicanos acusan a los demócratas de comunistas. De verdad que, no sé, no será que mi cerebro ya está atrofiado, no sé, pero yo no entiendo por dónde un señor demócrata en los Estados Unidos es comunista. No entiendo, no le veo por ningún lado. Y yo soy economista y he estudiado un montón del tema. No le veo por ningún lado. Pero en fin, para que veamos cómo están las cosas y a veces nosotros mismos, de una u otra manera, nos vemos envueltos en eso y entonces tendemos así como el choleo, que es horrible, choleamos, usamos el término cholo, el término caviar, y yo digo, ¿eso es cristiano? No sé, para mí no, ¿no? Para mí más bien refleja pobreza en la persona que se refiere de esa manera a sus hermanos. Son cholos o son caviares. Y si son mezcla de los dos, peor todavía. En fin. A ver, vamos a hacer un poquito de esfuerzo para terminar ese capítulo 25. Los servidores israelitas. Si tu hermano se queda en la miseria y se ve obligado a venderse a ti, no le impongas trabajos de esclavo. Él estará a tu servicio como asalariado o como huésped, y trabajará para ti solamente hasta el año jubilar. Entonces quedará en libertad junto con sus hijos. Volverá a su familia y regresará a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis servidores. Yo los hice salir de Egipto y por eso no deben ser vendidos como esclavos. Tú no ejercerás sobre tu hermano un poder despótico, sino que temerás a tu Dios. El trato a un hermano que se tenga que vender, como dice aquí, por alguna situación que le ha pasado en la vida, que finalmente nadie está libre. Los esclavos extranjeros. Los esclavos y esclavas que ustedes tengan provendrán de las naciones vecinas. Solamente de ellas podrán adquirirlos. También podrán adquirirlos entre los hijos y familiares de los extranjeros que residan entre ustedes, entre aquellos que hayan nacido en Israel. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejarlos como herencia a sus hijos, para que los posean como propiedad perpetua. A estos podrán tenerlos como esclavos, pero nadie podrá ejercer un poder despótico sobre sus hermanos israelitas.
Ujú, gracias, Graciela. Entonces aquí se distingue entre seres humanos israelitas y no israelitas. Y al israelita hay un trato y al no israelita otro, ¿no? Está clarísimo. Porque si es un no israelita, lo puedes tener en propiedad perpetua, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Pero si es un israelita, no. Y ahí va a funcionar el año jubilar. Y aquí terminamos el capítulo y terminaríamos la reunión de hoy. Mire, yo me equivoqué, ¿no? Les dije, hoy día debemos terminar el libro del Levítico. No, para variar me equivoqué, porque faltan el capítulo 26 y el 27 todavía. Pero es que hay diálogo y en buena hora que hay. A ver, tenemos dos diapositivas. El derecho al rescate de los esclavos israelitas. Si un extranjero que reside junto a ti llega a prosperar y tu hermano, en cambio, se queda en la miseria y tiene que venderse a ese extranjero o a un descendiente de la familia de un extranjero, tu hermano tendrá derecho al rescate, aún después de haberse vendido. Podrá rescatarlo uno de sus hermanos, su tío, su primo o algún otro pariente cercano. Y si él llega a disponer de recursos, podrá rescatarse a sí mismo. Junto con el que lo ha comprado, calculará el total de años desde el momento en que se vendió hasta el año del jubileo, y el precio de venta dependerá del número de años, computando además el tiempo en que trabajó para él, como si se tratara de un asalariado. Si todavía faltan muchos años, deberá devolver por su rescate una suma proporcionada al precio de la venta. Y si faltan pocos años hasta el año jubilar, el cómputo para el pago del rescate se hará de acuerdo con los años que faltan. De todas maneras, tu hermano estará al servicio del comprador año tras año, como si fuera un asalariado, y no permitas que él lo trate despóticamente ante tus mismos ojos. Si no es rescatado en el transcurso de esos años, quedará libre en el año jubilar, junto con sus hijos, porque es a mí a quien deben servir los israelitas. Ellos son mis servidores, los que yo hice salir de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Gracias, Graciela. Está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Si esos hermanos que hacen trabajo de esclavo son israelitas, ellos quedan libres en el año jubilar sin ningún pago. Ellos y sus hijos, si fuera el caso. Porque es a mí, es al Señor a quien deben servir. Ellos son mis servidores. Yo los hice salir de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Clarísimo, clarísimo. No sé si tuvieran alguna observación. Vamos a quedar aquí. El próximo, tenemos el capítulo 26 el 27 para cerrar el libro Levítico. Les decía, ¿no? Yo pensé que terminábamos hoy, pero para variar, fallé en mi predicción. No eran pocas páginas, pero realmente nos hemos detenido y siempre en buena hora. Entonces quedamos aquí, en la próxima segurísimo que terminamos, salvo que ocurra algo raro. Segurísimo que terminamos el libro Levítico y ahí definimos el siguiente libro que trabajaríamos, que yo propondría fuera el cuarto libro del Pentateuco, el libro de Números. La idea sería agarrar los cinco, ¿no? O sea, el Pentateuco son 5 libros. Génesis, ya vimos juntos. Éxodo, ya vimos. Levítico, estamos terminando. Y faltarían Números y Deuteronomio. Sería lindo que con el empeño y las ganas que ustedes le ponen podamos barrer, en el mejor sentido, estudiar esos 5 libros, conocerlos en todo su detalle. Y que nadie te venga a hacer el cuento mañana más tarde, ni nunca. Te hablan del te hablan del Pentateuco, la Torá, y tú la conoces, has leído los 5 libros, que es la esencia de la religión judía y que es una base fundamental de nuestro cristianismo también.
¿no? Bueno, hermanos, entonces